Amén. Dios les bendiga. Puede ocupar su asiento un momentito, ¿sí? Amén. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo y hemos intitulado nuestras enseñanzas Jesús, el bautizador en el Espíritu Santo. Y nos vamos a mover esta mañana, no necesariamente saliéndonos del tema, sino vamos a mover a 1 Corintios capítulo 12. Entonces les voy a pedir que abra su Biblia allí, porque ahí es donde vamos a estar esta mañana. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corinthians chapter 12. I'm going to read to you in Spanish a testimony that's in the notes in WhatsApp that I had sent like 2 or 3 weeks ago. We're still using the same notes. But at the end of the notes, you can find this in English. Pero les quiero leer este testimonio. Es de una de las personas favoritas para mí. Fue un hombre que vivió durante los 1800. Y fue el primer hombre a quien pusieron el título Revivalist. Y Revivalist se lo apodaron a él porque donde quiera que este hombre ministraba, había avivamiento. Él era abogado por vocación y asistía a una iglesia presbiteriana en Nueva York, me parece, y él no era salvo. Creía en Dios, pero él no era salvo. Pero como él tenía muy buena voz para cantar, él cantaba muy bien, lo pusieron en la iglesia a cargo del coro. Y él era el que dirigía el coro, pero él no era salvo, él no era cristiano. Estaba bajo convicción de Dios. Él sabía que no estaba bien con Dios. Y algunos de los ancianos en la iglesia se dieron cuenta que él estaba bajo convicción. Y varias veces lo invitaron si quería entregar su corazón a Jesucristo. Y él siempre decía que no. Pero sucedió que la finca donde él era abogado creció, como el grupo de abogados creció y se estaban moviendo a nuevas oficinas. Y un día por la mañana él iba caminando a la nueva oficina cuando algo le sucedió. Al cruzar la calle, cuando él iba cruzando la calle, oyó una voz que le habló y le dijo: ¿hasta cuándo no me entregarás tu corazón? Y él oyó esa voz y se paró y se quedó pensando y sabía que era Dios y le dijo: hoy mismo te entrego mi corazón. Y dice que dio la vuelta y en lugar de caminar para las oficinas, él agarró para el monte y empezó a subir una lomita y a meterse más y más entre el monte. Y mientras que él se iba metiendo entre el monte, iba buscando alrededor de él para asegurarse que nadie lo venía persiguiendo. Porque le daba vergüenza que un abogado de la estatura de la cual él era fuera a estar luchando con cosas de Dios. Y entonces caminó hasta que dice él que encontró donde estaban 2 árboles caídos y se metió en medio y comenzó a orar, pero a orar en voz bajita, porque todavía tenía miedo que alguien lo fuera a escuchar, aunque estaba en medio del monte. Y estaba orando y él dice que nada absolutamente sucedía. Dice, no estaba sucediendo nada, a tal punto que él llegó a pensar y dijo: quizás ofendí a Dios y Dios no me va a escuchar. Era un hombre muy aferrado. Cuando él decía algo, él lo hacía. Y dijo: voy a descender de este monte y voy a haberle quebrantado mi promesa a Dios y haberle entregado mi corazón. Y él estaba perplejo, preocupado por qué Dios no lo escuchaba, hasta que le nació, y yo creo que fue el Espíritu Santo que lo hizo entender. Y dijo: un momento, yo soy un hombre pecador, perdido, y estoy aquí hincado, orando en voz baja, porque me da vergüenza que alguien me vaya a escuchar. Dijo: cuando en verdad es Dios quien se debe de avergonzar de mí, no yo de él.
y se puso de pie en el monte y comenzó a orar en voz alta, a todo pulmón. Y dice él que descendió la presencia de Dios sobre él. Dijo, al instante se me fue todo sentido de culpabilidad. Dijo, ya no me sentía como un pecador. Y se bajó del monte más asustado todavía, porque dijo, ya no siento convicción de pecado, ya no me siento como un pecador. Quizás ofendí a Dios tanto que ya no me está redarguyendo de mi pecado. Y él lo que no entendía es que Dios le había perdonado sus pecados. Y cuando llegó a la oficina, a las nuevas oficinas, algo le sucedió, que cada vez que yo leo este testimonio, me impacta. Y lo que quiero es leerles a ustedes el encuentro que él tuvo con el Espíritu Santo y luego lo que le sucedió en su vida. Acuérdense, este es un hombre que acaba de entregar su vida a Jesucristo y llega a la oficina y dice lo siguiente. Dice, pero cuando me volví y estaba a punto de sentarme junto al fuego, recibí un poderoso bautismo del Espíritu Santo, sin ninguna expectativa de ello, sin siquiera haber pensado en mi mente que existía tal cosa para mí, sin recordar haber oído mencionar esa cosa a ninguna persona en el mundo. El Espíritu Santo descendió sobre mí de una manera que parecía atravesarme en cuerpo y alma. Podía sentir la impresión como una ola de electricidad atravesándome y atravesándome. De hecho, parecía llegar en oleadas y oleadas de amor líquido, porque no podía expresarlo de otra manera. Parecía el mismísimo aliento de Dios. Puedo recordar claramente que parecía abanicarme como con alas inmensas. No hay palabras que puedan expresar el maravilloso amor que fue derramado en mi corazón. Lloré en voz alta de alegría y amor. Y no sé, pero debería decir que literalmente grité los indescriptibles chorros de mi corazón. Las olas vinieron sobre mí, una tras otra, hasta que recordé y grité, moriré si estas olas continúan pasando sobre mí. Dije, Señor, no puedo soportar más. Sin embargo, no tenía miedo a la muerte. ¿Cuánto tiempo estuve en este estado, con este bautismo continuando, rodando sobre mí y atravesándome? No lo sé. Pero sé que ya era tarde en la noche cuando un miembro de mi coro, porque yo era el líder del coro, entró en la oficina para verme en este estado de fuerte llanto y me dijo, Señor Finney, ¿qué te pasa? No pude darle respuesta durante algún tiempo. Luego dijo, ¿tienes dolor? Me recompuse lo mejor que pude y respondí, no, pero estoy tan feliz que no puedo vivir. Dio media vuelta y salió de la oficina y a los pocos minutos regresó con uno de los ancianos de la iglesia, cuya tienda estaba casi enfrente de nuestra oficina. Este anciano era un hombre muy serio y en mi presencia había estado muy atento y casi nunca lo había visto reír. Cuando entró, yo estaba en el mismo estado en que me encontraba cuando el joven salió a llamarlo. Me preguntó cómo me sentía y comencé a contestárselo. En lugar de decir nada, se echó a reír de lo más espasmódica. Parecía como si le fuera imposible evitar reírse desde el fondo de su corazón. Charles G. Finney. Este fue el bautismo del Espíritu Santo que le cayó a él y luego al anciano también, el que nunca se reía. No podía controlar su risa. Les leo esto porque Dios tiene mucho más que ofrecerle a usted de lo que usted aprovecha. Dios es un Dios que bendice. Él es bueno.
Él es bueno. Y la iglesia, desgraciadamente, no aprovecha todo lo que Dios le quiere dar. Yo estoy convencido que nosotros como cristianos llevamos cargas que no deberíamos de llegar. Son cargas que Dios nunca intentó que nosotros cargáramos, cosas que Él nunca nos ha dado, y nosotros vivimos en ese estado a veces de depresión, de estrés, de preocupación, porque no hemos entendido que Dios es un Dios que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Eso es para usted y es para mí. Y me encanta tanto leer de Finney, porque lo que sucedió en su vida fue que lo lanzó en un ministerio increíble. En una ocasión cuentan que él iba en un tren viajando de una ciudad a otra para predicar. El tren hizo una parada para bajar y subir pasajeros, y en la estación donde se paró el tren, la gente que estaba esperando el tren o esperando gente que llegara en el tren, cayeron de rodillas y comenzaron a gritar que Dios tuviera misericordia de ellos, sin que nadie les predicara, simplemente porque el Espíritu Santo vino sobre ellos y les trajo convicción. Recuerdo un ministro que nosotros conocemos, Rodney Howard Brown, dice que él iba a abordar un vuelo, y cuando entró, venía él entrando a subir al avión, y dice que una de las aeromosas se le acercó llorando y le dijo: tú me reprendes de mi pecado, sin que él le dijera ninguna palabra. Entonces, así es Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y Él quiere visitar a su iglesia. ¿Será posible que Dios todavía pueda sacudirnos a nosotros en este tiempo de celulares y internet y 1000 canales en la televisión de cable? Puedes pasar días tú viendo de canal en canal en canal, y en un tiempo tan avanzado con tanta tecnología, ¿podrá ser posible que Dios todavía tiene poder y Dios todavía es real? Entonces, la iglesia necesita regresar a su primer amor, a buscar a Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Primera de Corintios, creo que sería bueno poner un poco en contexto qué era la vida en la ciudad de Corinto. Esta era una ciudad que era muy próspera, era una ciudad muy rica. Y desgraciadamente muchas veces cuando hay abundancia, en lugar de que el hombre busque a Dios, parece que usa su abundancia para pervertirse, para ver qué más puede hacer. Y así era la ciudad de Corinto. Era una ciudad muy perdida, que si tú querías maldecir a alguien, le decías: ¡hey, Corinto! Y la persona se ofendía, porque ¿cómo me vas a comparar con esa gente? Era Las Vegas en esteroides. ¿Okay? Pero no solamente era una ciudad muy próspera y una ciudad muy moral, era una ciudad muy religiosa. Y el hecho de que una persona sea religiosa no quiere decir que es cristiana o que teme a Dios. La realidad es que muchas veces nosotros hacemos ejercicios religiosos para tratar de comprar el favor de Dios, para que Dios no nos redarguya de nuestro verdadero pecado. Hay gente que tiene miedo ponerse de rodillas delante de Dios y decirle: escudriñame. Pero el salmista le dijo a Dios: escudriñame, examíname a ver si hay dentro de mí. Parece que el pastor Julio usó estos versos el miércoles que estábamos aquí. Y entonces esa era la ciudad de Corintio. Now,
Dios llevó al apóstol Pablo a esta ciudad y le dijo el Señor que se quedara ahí un tiempo porque él quería levantar una iglesia ahí y levantó una iglesia. Pero esta iglesia le dio más problemas al apóstol Pablo que cualquier otra. Y la razón es que esta iglesia se dejó infiltrar por las prácticas de la ciudad. Hermanos, listen to me. Dallas es una ciudad perdida, muy perdida. Tú puedes encontrar drogas aquí en Loves. Puedes ir ahí y puedes comprar droga. Prácticamente yo me imagino casi cualquier droga que quieras. Dallas es una ciudad perdida. Hay todo un sector aquí en Dallas que practica el sodomismo. Tenemos desfiles donde gente sodomista desfila desnuda, cometiendo actos sexuales en la calle, con protección de la policía. Dallas es una ciudad perdida, muy perdida. Tú puedes levantar tu teléfono y puedes encontrar toda clase de perversidad allí. Puedes abrir sitios de web de cosas inimaginables. Por eso, y esta es mi opinión, yo no creo que niños ni jóvenes deben de traer un celular. Es una invitación, porque están en esa etapa de sus vidas donde están experimentando, donde están tratando de encontrar su dirección. Y no falta un perverso o dos que te los echen a perder y envenenen sus mentes y sus corazones, mientras que los padres están sentados a las mesas cenando, sus hijos se están envenenando. Dallas es una ciudad muy perdida. Corinto era una ciudad muy perdida, pero ahí Dios levantó una iglesia. Y el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 12, vamos a ver algunas palabras aquí, y no vamos a entrar muy profundo ahí hoy, pero lo primero que quiero que veamos es el verso 1. Y el apóstol le escribe a la iglesia y le digo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso es lo primero que les dice. No quiero que ignoréis, o no quiero que estés ignorante acerca de los dones espirituales. Y si tú lo lees en el griego, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de espirituales. O sea, cosas espirituales. Es lo que dice literalmente en el griego. Vamos a ver esto primero. Cuando Dios te creó a ti, cuando Dios creó al primer hombre, a Adán. Vamos al primer hombre, Adán. Todos digan Adán. Okay. Adam en inglés. Ok. Lo creó como un espíritu, viviendo en un cuerpo. Adán era un hombre espiritual. Él platicaba con Dios cara a cara. La Biblia dice que en lo fresco del día venía Dios al jardín y él y Adán y Eva platicaban cara a cara. ¿Cómo debe haber sido eso, verdad? Porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. ¿Qué tanto sabían eso? Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo hablaba cara a cara con Adán? Porque Adán también era un hombre espiritual. Y también Adán tenía un alma. Y luego Adán vivía en un cuerpo de carne. Y el hecho de que Adán era perfecto no quiere decir que era incapaz de sentir tentación.
Y eso es lo que a veces ignoramos. Porque a veces hay cristianos que dicen, pero yo soy cristiano, ¿por qué estoy sintiendo tentación todavía? Porque vives en un cuerpo. La carne tiene deseos. Si te detengo aquí hoy predicándote hasta las 3 de la tarde, tu carne va a tener deseos de comer. Te va a dar hambre. Y vas a empezar a ver visiones de Olive Garden y de Red Lobster. Vas a ver un Big Mac flotando en el aire. La carne tiene deseos. Pero primero era un hombre espiritual y tenía una relación con Dios muy íntima, porque Dios podía hablar con él como un hombre espiritual. ¿Se acuerdan que Jesús trató de tener una conversación con Nicodemo y Nicodemo no lo entendió? Y Nicodemo era un hombre muy religioso. Y Jesús le dijo a Nicodemo, si te he hablado de las cosas físicas y no las entiendes, ¿cómo te voy a hablar de cosas espirituales, Nicodemo? Y es que cuando Dios creó al hombre, primero lo creó como un ser espiritual. Pero cuando el hombre cayó, se voltearon las cosas. Vino a ser primero un hombre carnal, con un alma, y luego el hombre espiritual quedó al último. Murió espiritualmente. Hizo entonces cuando llegó Dios y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Y hizo lo que hacen todos los niños cuando sus papás los pescan. It wasn't my fault. Y para cristianos dicen, the devil made me do it. O si no le echan la culpa, it was my little brother. You know. Y Adán le contestó a Dios. Y en realidad le echó la culpa a Dios. Le dijo, fue la mujer que tú me diste. Le echó la culpa a Dios. ¿Qué pasó con este hombre que hablaba cara a cara con Dios? Que tenían conversaciones íntimas. Ahora está tratando de cubrir su desnudez, se escondió porque se dio cuenta que era desnudo, tratando de cubrir su desnudez con un delantal de hojas de higuera y está acusando a Dios y está acusando a la esposa. Y yo creo que Eva, que estaba ahí cuando le dijo, fue la mujer que tú me dices, yo creo que a Eva hasta se le atoró el fruto en la garganta. You know. Y luego Eva dijo, yo no fui, fue el diablo. Me engañó. Y la serpiente yo creo nomás dijo, it was me. You know, ¿y a quién más le eché la culpa? Entonces el hombre cayó. Y cuando el hombre cayó, se volvió ciego, sordo e insensato a las cosas del Espíritu. El hombre cayó. Y lo más que fue caminando la humanidad, lo más oscuro que se fue volviendo el discernimiento espiritual del hombre. Hizo entonces el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia, le escribe y le dice, hermanos, no quiero que sean ignorantes acerca de cosas espirituales. ¿Por qué? Porque la ciudad de Corintio era una ciudad carnal. Y la iglesia de Corintios se había vuelto una iglesia carnal. ¿Qué tantos cristianos no se preocupan tanto por la apariencia exterior sin preocuparse por la apariencia interior? Porque Dios mira el corazón. Jesús, y nadie se va a ofender porque yo no le estoy diciendo que no se prepare bien cuando viene a la iglesia. Póngase lo mejor. Póngase su máscara, póngase todo. Venga a la iglesia. Pero Jesús le dijo a los fariseos, les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados.
por afuera impresionan al hombre y por adentro están llenos de huesos secos. Amén, qué triste, qué golpe, ¿no? Amén. Y entonces el hombre murió espiritualmente y ya no discernió, ya no entendió las cosas espirituales, las cosas del Espíritu. Y el apóstol Pablo entonces les escribe y les dice a los corintios: yo no quiero que ustedes estén ignorantes acerca de cosas espirituales. Mira, te voy a decir algo muy espiritual. Un día te vas a morir. Un día te vas a morir. Oh, no, yo no. Hable de otra cosa, pastor. No, un día nos vamos a morir. We're gonna die. Nos vamos a morir. Y cuando tú mueras, lo único que va a importar va a ser lo espiritual. Eso es lo único que va a importar. Lo espiritual. Si yo te hiciera una pregunta a ti hoy, esta mañana, sería esta: ¿estás preparado para morir? Cosas espirituales. Estamos ignorantes de ellos. Y entonces él usa esa palabra ignorante. ¿Han oído ustedes la palabra agnóstico? Una persona que no sabe si cree en Dios o que no sabe si no cree en Dios, simplemente dice no sé. Dios puede existir, pero no sé. Y esa es la palabra griega. Cuando usa la palabra ignorante es agnoeo. Y lo que quiere decir es no saber algo por falta de información o por falta de inteligencia, y por implicación ignorarlo. ¿Qué tantos de ustedes, déjenme hacerles una pregunta, cuando leen algo en la Biblia que no entienden, nomás lo brincan? Let me see your hand. Come on, be honest, ¿verdad? You read something in the Bible, you don't understand, so you just jump it, ¿verdad? Ok. Now, como no lo entendiste, lo ignoraste. Y entonces te vuelves ignorante porque no entendiste esa información, no la comprendiste, y tú simplemente lo brincas, ¿verdad? Pero puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Porque vamos a suponer que tú vas por la carretera 35 y está la advertencia de que el límite de velocidad son 70 millas por hora y tú vas a 85 millas por hora. Usted dirá: oiga, hermano, ¿a poco los cristianos sí corren así? Oh, yeah. Una vez yo iba para mi casa y me pasó un cristiano, iba para mi casa también, pero me pasó y nomás vi el... Dije: la sangre de Cristo, mira nomás el hermano. Y enfrente está la policía y te para. Te prende las luces y tú te conviertes al instante y comienzas a orar: Señor, me cubro con la sangre de Cristo. Señor, por favor, ten misericordia de mí, Señor. Pero viene el policía y te da una multa de $350, $400 porque ibas sobre el límite de velocidad. Lo que tú ignoraste te costó. Y el apóstol Pablo dijo: yo no quiero que estén ignorantes acerca de cosas espirituales porque te va a costar. Te vas a perder algo cuando estás ignorante de cosas espirituales. Y lo importante es que cuando lees la Biblia y no entiendes algo, yo no lo brincaría personalmente. Yo no lo brincaría. Y todos ustedes tienen mi número de teléfono. Y me pueden hablar y decir: hermano Esteban, fíjese que yo estaba leyendo esto y no lo entendí. Me da tanto gusto cuando me llaman
y me preguntan. Y no sé todo, pero cuando no sé, yo les digo, deme un ratito y voy a buscar la respuesta. Yo tengo un maestro, porque yo estoy tomando clases, y todos los martes en la noche, de las 7 a las 10 de la noche, tenemos clases. Y yo estoy en esa clase, y el hermano Naún, que es nuestro maestro, a veces los alumnos le hacen preguntas, y él es honesto, y hay veces que dice, no sé, pero déjeme buscar. Y muchas veces, antes de que yo llegue a mi casa, porque hago media hora de aquí a mi casa cuando salgo de la iglesia, porque lo tenemos online y yo vengo a la iglesia a hacerlo online, y antes de que llegue a mi casa, él ya mandó una respuesta. ¿Y sabe por qué? Porque a nosotros nos encanta que nos hagan preguntas. Nos encanta que nos hagan preguntas. Y el apóstol le dice a los corintios, no quiero que estén ignorantes acerca de cosas espirituales. Quiero que las entiendan. ¿Ok? Y entonces hay unos versos que quiero que veamos, y es acerca de las cosas de Dios para la gente que no es cristiana. ¿Okay? Estoy mirando a mi esposa aquí y me recuerda de algo ahorita. Dicen, y yo creo que sí es cierto, dicen que el hombre nomás usa la mitad de su cerebro. Algunas de las mujeres van a decir, amén, y a veces ni la mitad. Pero dicen que el hombre nomás usa Did you know that men only use half their brain? La mujer usa los dos lados del cerebro. Y por eso la mujer a veces le habla y le dice cosas al hombre y el hombre se queda. Y a veces nos preguntan, ¿sí entiendes lo que te estoy diciendo? No. Pero ¿cómo no vas a entender? Well, I've only got half a brain. You got a full brain. Yo nomás tengo la mitad del cerebro. Y la mujer se desespera con el hombre. Pero ¿cómo no vas a entender eso? I'm trying. Really, please leave me alone. Stop bullying me, you know. I mean. Entonces cuando nosotros hablamos de cosas espirituales al mundo, el mundo no las entiende. Las cosas que tú y yo entendemos en la Biblia, acerca de la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección entre los muertos, que Dios nos ama, que Dios es justo, que Cristo viene, el mundo las oye y dicen, man, you're crazy. ¿Cómo le dijo Nacho a Esqueleto? I'm not listening to you, you're crazy. No. Y la Biblia nos dice, mire, aquí mismo en 1 Corintios capítulo 1, nomás volteé unas páginas para atrás, y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de cruz es locura a los que se pierden. Y luego brinque al capítulo 2, versos 13 y 14. Lo cual también hablamos, hermano, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Él no puede entender las cosas del Espíritu. Le son locura. No las puede entender. Espiritualmente está muerto. Es como
Muchacho, el niño que escuché esta historia, un niño había nacido ciego, nunca había visto jamás en su vida. Y se sentaba con su mamá y le decía, mami, descríbeme el cielo, descríbeme un pajarito, descríbeme el sol, descríbeme. Y la mamá se sentaba y le describía lo mejor que ella podía. Pero un día un médico especialista oyó del caso de este niño y le hizo una operación. Y se llegó el día cuando le iban a quitar los lienzos al niño para ver si la operación había sido un éxito y a ver si podía ver. Y le quitaron los lienzos al niño, y el niño lo primero que hizo fue que se paró, porque ya podía ver, se paró y caminó hacia la ventana y abrió las cortinas y miró para afuera por la ventana del hospital, y el niño comenzó a llorar. Y vino su mamá y le dijo, mami, tú hiciste lo mejor que pudiste para describirme la belleza del cielo, pero yo nunca me imaginaba que era tan lindo. Y así el hombre espiritual, el hombre que no es espiritual, el hombre que no ha nacido de nuevo, le hablas de las cosas del espíritu, no las puede entender. El hombre cayó en el jardín, perdió más de lo que nos imaginamos. Y entonces, aunque quiere, no puede. Y en la Biblia tenemos una historia de un hombre carnal. Este hombre había nacido, era cuate, era el hermano mayor, fue el que nació primero, y era cuate, era el preferido de su padre, el más pequeño era preferido de la madre. Este hombre, porque nació primero, era el que iba a heredar la bendición de su padre. Cuando su padre muriera, él iba a recibir la bendición. Pero sucedió algo que quiero que vaya conmigo a Génesis 25. Y le sucedió algo a este hombre que se llamaba Esaú. En el verso, en Génesis capítulo 25 y el verso 29, dice, guisó Jacob, este era su hermano, su cuate, dice, guisó Jacob un potaje, y volvió Esaú del campo cansado. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y miren lo que dijo Esaú. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Déjenme hacerles unas preguntas. ¿Se iba a morir Esaú en ese momento? ¿Se iba a morir de hambre? Si no comía, se iba a morir. Pero fíjese cómo él razonaba las cosas. Era un hombre carnal. No más para la carne. ¿Qué me sirve lo espiritual si tengo tanto hambre, me voy a morir de hambre? Y a lo mejor algunos de ustedes piensan igual a veces y dicen, ¿qué me sirve ir a la iglesia? ¿Qué me sirve leer la Biblia? ¿Qué me sirve esto y qué me sirve el otro? And listen to me, young ladies. When a young man comes up, he says, so if you don't let me touch you, if you don't let me hold you, if you don't let me kiss you, if you don't let, I'm gonna die. Let him die. Es lo que se llama, es a bunch of baloney. Jóvenes carnales. Y entonces dice, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. He didn't even care. No le importó. Señor. Entonces en el Nuevo Testamento encontramos que la Biblia dice que Dios aborreció a Esaú.
Because you know what? When you throw away the blessing, you're just spitting on God's face. Y so, entonces, perdió eso. Y luego, ¿sabes qué pasó? Después la quiso otra vez lograr hasta con llanto. Hasta lloró. But it was too late. Y era muy tarde. El hombre carnal no aprecia las cosas que son del Espíritu. Le son locura. Y desgraciadamente me da mucha tristeza cuando a veces en la iglesia, aún en la iglesia, gente cristiana está tan enredada en hacer dinero que lo primero que sacrifican en el altar de su vida es lo espiritual. Entonces, el apóstol Pablo está hablando a una iglesia que está en medio de una ciudad tan carnal y le está diciendo, iglesia, no ignores las cosas que son espirituales. Todo eso que ves allá afuera, el brillo, todo, nunca has visto, ¿qué tantos han visto una comercial de cerveza donde la gente está triste? ¿Verdad que todos están alegres? They're all having a good time. Oh, yeah, mira, ya llegó la cerveza. Oh, yeah, high five. Oh, yeah, y todo mundo alegre, todo mundo contento. Really? Yo he vivido con gente que es borracha. No hay gozo en la casa, más que para el borracho, hasta que le pega la cruda. No hay paz ahí. No hay gozo. Mi papá en muchos aspectos era un buen hombre, pero a mi papá le encantaba tomar. Y vivíamos muy pobres y en la casa donde estábamos rentando, yo dormía en el sofá en la sala. Yo no tenía mi propio cuarto, dormía en el sofá en la sala. Y mi padre, cuando se llegaba el viernes, mi papá llegaba a la casa con una caja de Church's Fried Chicken para la casa. Y luego llegaban sus amigos y lo recogían y se iba mi papá. Y luego regresaba en la madrugada, bien tomado. Y se levantaba mi mamá a meterlo y acostarlo. Yo estoy durmiendo en la sala, yo estoy oyendo todo esto, yo estoy mirando todo esto. Mi mamá batallando con él, lo acostaba. Y luego en la madrugada, ya al amanecer, le pegaba la cruda a mi papá y mi mamá sacaba su botellita de Vicks y le entraba, le ponía en las sienes y luego le amarraba un paño en la cabeza porque mi papá decía que sentía que su cabeza le iba a explotar y comenzaba a vomitar. Y ahí está mi papá vomitando. Y yo oyendo todo esto y mi mamá abrazando, ya viejito, ya dice, ay Diosito mío, perdóname, ay Diosito mío, perdóname, te prometo por la Santísima Virgen que ya no vuelvo a tomar, ay Dios mío. El siguiente fin de semana otra vez, y yo miraba estas escenas fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana, y yo dije, cuando yo me case, yo no voy a hacer pasar a mi esposa por eso, y yo nunca tomé, porque miré a mi papá. El hombre carnal. Corinto era una ciudad muy perdida y estaba influenciando la iglesia, y el apóstol Pablo le escribe, entonces les dice eso, no quiero que estés ignorante acerca de cosas espirituales. Voltea a tu hermano y dile, yo no quiero que estés ignorante acerca de cosas espirituales. Dile. Okay. Y lo vamos a ver un poquito aquí del verso 2. Si regresa conmigo otra vez ahí a 1 Corintios 12, y vamos a ver el versículo 2. Y luego dice, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Amen. Now, muchas veces nosotros los que somos cristianos somos como el pueblo de Israel. Dios nos saca de la esclavitud, del pecado,
Y luego después queremos regresar y decimos, oh, cómo quisiera regresar a Egipto donde comíamos ollas llenas de carne. ¿Y qué comían? Ajos y cebollas. Pero ahora dicen, no, eran llenas de carne. Y cuando tú sales, cuando Dios te saca del mundo, hermano, tú odias el mundo. Oh, Señor, gracias, Señor, por sacarme de ahí. Gracias, Señor. Y luego después con el tiempo, si tu vida espiritual se comienza a descuidar, dices, te empieza a llamar otra vez la atención el mundo. Y ves a alguien que se va al baile y dices, me acuerdo cuando andaba en el baile. Y todo, y empiezas otra, y se te olvida que comías ajos y cebollas, pero ahora te estás imaginando que comías steak. Entonces se nos olvida. Y la palabra que usa aquí es gentiles. Todos digan conmigo gentiles. Es una palabra interesante en el griego porque es la palabra etnos. ¿Les suena esa palabra? Ethnicity. Okay. ¿De qué etnicidad eres tú? ¿Les han preguntado eso a veces en alguna aplicación o algo? Y lo que quiere decir es una tribu o una raza. ¿Ok? Una tribu o una raza, pero está ligada a algo, porque viene la palabra raíz de etnos, es la palabra eto. Y esa palabra está asociada con costumbres o hábitos. Okay, con costumbres o hábitos. Y es interesante que Dios divide toda la humanidad en gentiles y no gentiles, cristianos y no cristianos. Toda la humanidad está dividida así. Porque toda persona que no tiene a Cristo tiene ciertas costumbres que traspasan cultura y traspasan raza. Todas. Cuando nosotros visitamos a México, que fuimos de vacaciones a México, visitamos a Chichén Itzá. Todos digan Chichén Itzá. No chicken pizza, Chichén Itzá. Y Chichén Itzá era una ciudad de los mayas, una ciudad religiosa, y está un gran pirámide en medio de esta. Si un día puede visitar, les recomiendo, es bien interesante. Pero nos dijeron que el gran pirámide que está en el centro de Chichén Itzá está construido sobre un pequeño pirámide que está en medio del gran pirámide. Y había una entrada y había una fila para que entraras, y entrabas por un túnel así bien estrecho. Yo no sé si ya cabría ahí o no, pero bien estrecho, y vas caminando y luego subes unas escaleritas y llegas, y en medio está el Dios de los mayas, el Dios principal de los mayas. ¿Y sabes qué era? Era un hombre en un estado así como acostado con las piernas como una firas, como un feto, así. Y ese era el Dios que ellos adoraban. Pero ¿sabes qué me di cuenta cuando llegamos a un lugar a comer ahí mismo en Chichén Itzá, y había libros que vendían, y levanté yo un libro y empecé a ver los nombres de los dioses de los mayas? ¿Y sabes tú qué me sorprendí? Que eran los mismos nombres de los dioses que adoraban los cananitas en la Biblia. Baal y Baal otro, y Baal y Baal otro. Dije, son los mismos dioses. Y están separados por un mar. Miles de años de antes. ¿Cómo llegaron los dioses de los cananitas hasta acá? Porque hay costumbres que traspasan las culturas. Y todas las culturas que no conocen a Dios son idólatras. Ese es un hilo que puedes seguir a través. Si vas con los aztecas, si vas con los mayas, si vas con los japoneses que adoran al emperador como si fuera un dios, si vas a los antiguos romanos, si vas a Babilonia, si vas a Persia, donde quiera que tú vayas en la historia vas a encontrar ese hilo que corre, el hilo de la idolatría. Porque no conocen a Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo no quiero que ustedes olviden cómo vivían antes cuando eran gentiles, o sea, gente sin Dios, cuando eran de aquella raza.
cuando eran de aquella tribu, de gente que no conocía a Dios. ¿Qué es lo que ustedes hacían? Y nos dice aquí, dice, cómo se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, eran idólatras. Es lo que le está diciendo. Y cuando yo veo a los Estados Unidos que se está separando más y más y más de Dios, nos estamos volviendo una cultura idólatra. Tenemos religión para aventar para arriba, pero los nombres de nuestros ídolos han cambiado. Ahora son artistas de cine, ahora son cantantes, ahora son estrellas de los deportes, pero son nuestros ídolos. Y los adoramos. Y podemos venir a la iglesia y nos quejamos cuando damos $10 de ofrenda, pero podemos ir a un concierto y pagar $300 por un solo boleto. Donde está tu tesoro, está tu corazón, dijo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo le recuerda, le dice, mira, ¿se acuerdan cómo eran arrastrados en adoración de estos ídolos mudos? ¿Se acuerdan? Y esa palabra de ídolo mudo que aparece en el griego es una imagen sin significado. Una imagen sin significado. Quiero que veamos algo en el Salmo 115. Si va conmigo ahí, por favor. El Salmo 115. Y quiero que subraye algunas de estas partes que a usted le llamen la atención. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ídolos mudos. Y es lo que el apóstol le escribe a los corintios y les dice, acuérdense lo que ustedes adoraban. Ídolos mudos. Dice, no quiero que sean arrastrados a eso otra vez. Ahora vamos a cerrar con lo que vamos a estudiar hoy, con el verso 3. Si está en 1 Corintios 12, 3 otra vez. Va a elaborar un poquito más en esto. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La palabra anatema a veces se puede traducir maldito o maldecido. En inglés parece que usa la palabra accursed. ¿Okay? Y lo que quiere decir con esto es que en el Antiguo Testamento, si va conmigo a Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7. En los versos 23 al 26, Dios está hablando a Israel. Deuteronomio capítulo 7, verso. Vamos a comenzar con el verso 23. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti. Estas son las naciones paganas contra las que están peleando. Y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas.
Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Y luego mire lo que dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es: ante los ojos de Dios estas imágenes son malditas. No compares a Jesús con ellas, es lo que está diciendo. No compares a Jesús con un ídolo, es lo que está diciendo. Porque hay gente que dice: sí, yo creo en Jesús, pero también creo en esto y también creo en esto. Y el apóstol está diciendo: hey, Corintios, no. Jesús es separado, Jesús es único. No compares a Jesús, y por favor nadie se ofenda, pero no compares a Jesús con la Virgen María. No compares a Jesús con el Papa de Roma. No compares a Jesús con San Martín de Porres. No compares a Jesús con nadie. No lo llames a él maldito, porque Dios llamó las imágenes esas malditas. No metas a Jesús entre esos dioses. ¿Sí me está entendiendo? Porque nosotros hoy tenemos la tendencia, la iglesia americana, que llevamos a Jesús a la cantina. Llevamos a Jesús a todo lo que hacemos y no nos redarguye nada. Estamos metiendo a Jesús entre todos los ídolos del mundo. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia y dice: no hagas eso. Nadie que habla por el Espíritu Santo puede llamar a Jesús maldito. No lo compares con esas imágenes. No trates de meter a Jesús en los templos de esos dioses. No digas que eres cristiano y te metes a esos templos a adorar. No digas que eres cristiano y practicas esas cosas que ellos hacen. Y este es el error, y quiero por favor que me escuche. Hay gente católica romana que es muy honesta, muy sincera. Yo no cuestiono su sinceridad, ni cuestiono lo que ellos, pero hay error, y el error es grande. Y la culpa no la tienen ellos, la culpa los tienen los ministros que les enseñan a ellos, porque en un lado está una imagen de Jesús, en otro lado está una imagen de la Virgen. ¿Y a quién va la gente y le rinde culto? ¿A Jesús o a la Virgen? A la Virgen. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo: no metas a Jesús en toda esta mezcla de ídolos, porque Dios los llamó anatema. Y no metas a Jesús y también lo hagas anatema.